Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hacer esta semana, esta es la primera semana de junio, vamos a trabajar la unidad 4 de Historia Universal, la descolonización y el tercer mundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una descolonización? A ver, vamos a pensar, ¿qué es una descolonización? Quizás algunos de ustedes, o todos, me estaría muy feliz si son todos, han podido definir la palabra descolonización. Entonces vamos a empezar. Para eso yo te voy a ayudar y comparemos tu definición con la mía. Jóvenes, a ver, la descolonización se llama aquel proceso histórico que puso fin al sistema colonial en todo el mundo y durante el cual se lograron su independencia política de las colonias en Asia y África, que estuvieron bajo el dominio imperialista de las potencias europeas. Este proceso, que constituyó un fenómeno de gran trascendencia en la formación del mundo actual, dio comienzo en el periodo de entreguerras, pero habría de alcanzar mayor fuerza con los cambios políticos resultantes en la Segunda Guerra Mundial. Así, la descolonización consistió en una lucha de los pueblos, ¿qué pueblos? Asiáticos y africanos. ¿Contra quién, jóvenes? Contra los países europeos, ya fuera por la vida, en este caso de manera pacífica o por medio de la violencia, o en este caso la revolución armada. Jóvenes, entonces vamos a iniciar el día de hoy acerca de esta llamada descolonización y su fase de proceso. Durante el siglo XIX, muchos de los países que pertenecían a las grandes potencias mundiales, decidieron adentrarse en el territorio africano y asiático, en busca de materia prima para poder explotar la industrialización, imponiendo, allá donde iban, su forma de gobierno, sus creencias y su idioma, y sobreexplotando, esclavizando y sometiendo a los nativos del territorio. Un siglo después, al acabar la Segunda Guerra Mundial, las causas de la descolonización fueron en aumento, los pueblos indígenas comenzaron a tener el deseo de ser independientes, la mayoría de los países colonizadores estaban más preocupados de sus países que de sus colonizaciones, y la sociedad ya no veía bien que existiera el racismo o la desigualdad. La descolonización asiática comenzó en la India, que por aquel momento era la colonia más importante del ejército inglés. En 1857 se produjo la primera guerra de la independencia de la India, en la que los nativos se rebelaron contra los ingleses por medio de la violencia, pero las consecuencias no fueron las esperadas, y los hindús siguieron siendo esclavos de los ingleses. Pero en 1918, Mahatma Gandhi encabezó una lucha política, que se basaba en la no violencia. Consiguió bloquear las calles mediante sentadas, para que así los policías británicos no pudieran tomar las ciudades. En 1933 impartió una marcha hacia Gran Bretaña para negociar pacíficamente las condiciones de su país, pero como consecuencia fue detenido. En más de una ocasión recurrió a las huelgas de hambre para ser puesto en libertad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la India ayudó a Gran Bretaña en numerosas ocasiones, así que gracias a la labor de Gandhi y a la ayuda en la guerra, en 1947, la India pasó a ser una república independiente. Al igual que la India, muchos otros países asiáticos como Filipinas, China o Corea, lograron la independencia. La población africana, al contemplar la victoria de los países asiáticos contra los colonizadores, decidió seguir los mismos pasos. Un claro ejemplo es el de Sudáfrica. Sudáfrica estaba gobernada por los británicos, aunque las personas nativas y colonizadoras podían votar, ya que Sudáfrica era un país independiente desde 1910, hasta que en 1948, tras la pérdida de territorio colonizado, los ingleses decidieron prohibir a las personas de color participar en las elecciones, salir a la calle sin permiso, entrar en determinados lugares de las ciudades o recibir educación. Así fue como se aplicó el apartheid. En 1961, el Congreso Nacional Africano, encabezado por su líder, Nelson Mandela, inició una resistencia armada, en vano. Entre los años 60 y 70, los británicos asignaron zonas pobres para las personas de color, mientras se explotaban las minas de diamantes. Tras años de resistencia, el 13 de noviembre de 1993 se instituye un régimen democrático, en el que sale elegido como presidente Nelson Mandela.
Otro de los casos de descolonización africana es el del Congo. Desde 1885 hasta 1908, el Congo fue una propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica. En este tiempo el rey sobreexplotó a todos los nativos de formas inhumanas. Tras su muerte el territorio fue cedido al gobierno de Bélgica, que disminuyó la sobreexplotación de los hombres, mujeres y niños nativos. Pero es en 1958, cuando los congoleños comienzan a rebelarse contra sus colonizadores. Rápidamente, el 30 de junio de 1960, logran la independencia, pero a los pocos días se desata el caos en el país, por lo que los belgas deben interceder, para proteger a la población blanca que aún reside en el Congo. Fases del proceso. Fases del proceso de la descolonización. Este proceso tiene sus antecedentes históricos en los movimientos libertarios a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, cuando obtuvieron su independencia las colonias dominadas por Gran Bretaña, España y Portugal. Estos son los países europeos, los países potencia. Tiene su mayor importancia durante las siguientes fases. ¿Cuáles son estas fases? Las fases son entre 1945 y 1955 y las siguientes fases de 1955 a 1975. Vamos a iniciar entonces en este periodo de entre 1945 a 1955. Los jóvenes, en la inmediata posguerra, cuando los movimientos nacionalistas se extendieron principalmente por Asia y se registraron las revoluciones e independencias de casi la totalidad de los países de Asia Oriental, Meridional y el Sureste, así como los próximos al Oriente. Culminó este proceso con la Conferencia de Bandung, que ya hablamos la clase pasada. Esta Conferencia de Bandung se realizó en Indonesia en el año de 1955, que reunió por primera vez a los países afroasiáticos independientes y los configuró como una nueva fuerza internacional. Entonces, ¿qué suceso se dio en 1945 a 1955? La Conferencia de Bandung, que reúne a los países afroasiáticos. Luego tenemos de 1955 a 1975. ¿Qué es lo que se va a dar aquí? Cuando tomó carácter formal el llamado Tercer Mundo, y a través de varios episodios que tienen como antecedentes la Revolución Egipcia en 1952, se propagaron los movimientos nacionales y de liberación africana. Se produjeron igualmente las revoluciones e independencias en los países de África, que constituyen, en este caso, van a empezar a formar o a lograr su independencia. Y sobre todo, algunas revoluciones en los países árabes y asiáticos. Entonces, ¿qué vamos a decir en conclusión? Que en estos años se dan lo que viene a ser la independencia de África, de algunos países en África, y también revoluciones, porque también querían en este caso ser libres ya. Algunos países de Arabia, países árabes, perdón, y algunos países también asiáticos. Entonces, esos son los dos sucesos, o en este caso las fases de los procesos realizadas durante la descolonización. Jóvenes, los factores de la descolonización. Bueno, ahí tenemos el mapa de una parte del continente de Asia y lo que viene a ser el continente africano. Entonces vamos a explicar cuáles son estos factores que van a originar esta descolonización. Una de ellas es la influencia de las dos grandes guerras mundiales, que tú ya te lo sabes, ¿no?, de memoria, sencillísimo ese tema. Estas guerras mundiales, ¿qué es lo que van a originar? Bueno, las guerras mundiales aumentaron el descontento, en este caso el descontento de todos estos pueblos, ratito voy a señalar con el puntero, de todos estos pueblos colonizados, hacia sus respectivas metrópolis. ¿Quiénes eran sus respectivas metrópolis? Eran aquellos países que los tenían conquistados y sometidos. De jóvenes, una de ellas como es Inglaterra, Portugal y España. ¿Y cuál es o a qué se deben sus descontentos? Primero, en el aspecto territorial, porque fueron utilizados como frente de combate. Aunque esos países se oponían, no tenían nada que ver en la guerra, igual fueron usados como frente de combate. Luego, en el aspecto económico, por su contribución en materias primas, recursos naturales y mano de obra.
estos pueblos ya estaban cansados, tenían que prácticamente, estos países, estas potencias en Europa vivían a expensas de estos pobres países. Ellos tenían que entregar toda su materia prima, sus propios recursos, incluso la mano de obra. En el aspecto social, puesto que gran cantidad de jóvenes fueron enviados a los campos de batalla. ¿Qué es en lo social? Imagínate, estos Argelia, Mali, Níger, Chad, todos estos países en África eran sometidos, en este caso, por Inglaterra. Entonces Inglaterra, al momento de la guerra, pues ellos eran reclutados y obligados a ir a este conflicto bélico, que también, como les dije al inicio, ellos no tenían nada que ver en este conflicto. En el aspecto político, diversos movimientos de resistencia en Asia y en África contra el eje fueron, en este caso, reorientadas a la lucha por la independencia. O sea, ambos continentes, tanto Asia como África, ya se cansaron de todo y quisieron su independencia. Por otro lado, se evidenció un cambio de actitud en los países colonialistas, influenciadas por los 14 puntos de Wilson. ¿Y qué planteaba los 14 puntos de Wilson? Pues planteaba la independencia de las colonias amparadas en el principio de autodeterminación de los pueblos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en algunas potencias surgió la idea de que las colonias podrían alcanzar su autonomía determinando su propia soberanía, en este caso soberanía política. Esta idea fue tomada y formó parte de la Carta del Atlántico en 1941, firmada por Churchill y Roosevelt. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí como que los países querían, al ver que sus demás colonias empezaban a rebelarse, entonces trataban de darle cierta autonomía, sobre todo en el aspecto político, quizás para que puedan escoger sus autoridades. Pero eso no era suficiente para estos países que eran colonizados. Ellas querían por completo su autonomía, no solo político, en todo el aspecto social y económico de su país. Jóvenes, entonces eso viene a ser los principales factores. Pues repito otra vez, ¿cuáles son esos factores? Factor territorial, económico, social y político. No se vayan a olvidar, jóvenes. Los movimientos anticoloniales en Asia y África. Vamos a iniciar con la independencia de la India. ¿En qué consiste, en qué se dio y quién va a dirigir este movimiento? Desde la década de 1920, la historia de la India estuvo fuertemente marcada por la acción de Gandhi. ¿Y quién era Gandhi? Quizás ustedes ya han observado en una lámina o en algún libro. Este personaje es Gandhi, el que está al lado derecho de Nehru. ¿Quién era Nehru? Nehru era el que gobernaba, en este caso, la India. ¿Jóvenes? Entonces los dos van a trabajar. Entonces vamos a contarles un poquito acerca de esta independencia. A ver, la historia de la India estuvo fuertemente marcada, como ya lo dije, por la acción de Gandhi. En esos años, este abogado, porque Gandhi era un abogado, partidario de la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Ojo, pacífica. Él nunca levantó un arma. No, todos sus partidarios obtuvieron su independencia por medio del no uso a estas armas. Lanzaba las campañas en pro de una mayor autonomía para la India y daba un paso atrás cuando arreciaba la violencia de sus partidarios y de los británicos. En su transitar por el país, permitió una concepción espiritualista y moral de la política. Agrupó a su alrededor un inmenso movimiento de masas, una joven generación de políticos encabezados por Jawaharlal Nehru, el personaje que está a su lado izquierdo, hizo derivar, en este caso, el planteo autonomista del Partido del Congreso hacia la independencia. Y Gandhi, sin abandonar la no violencia, ojo, no violencia, acompañó esta línea. ¿A qué línea? A la lucha contra la potencia colonialista que se sumaba a la creciente violencia religiosa entre los hindúes y musulmanes. O sea, no solo Gandhi tenía que lidiar el enfrentamiento con Inglaterra, que se hace con Gran Bretaña, que los tenía colonizados, sino también había problemas internos también, problemas de religión entre los hindúes y los musulmanes. Y por su lado, el Partido del Congreso, liderado por Nehru, y del otro lado, la Liga Musulmana de la India, encabezada por Ali Jinnah.
que expresaba el nacionalismo del sector musulmán integrado en lograr la independencia para crear una nación propia, que vendría a ser Pakistán, ya jóvenes, donde se decide, en este caso, dividir el territorio de la India, ya jóvenes. Entonces, a ver, fíjense, a ver, observen, si tienen un mapa ahí de Asia. Bueno, Pakistán antes formaba parte, en este caso, del país, forma parte de la India, debido a la religión, a los enfrentamientos entre los pakistaníes, que eran en este caso una gran cantidad de musulmanes, decidieron independizarse y formar otro país. Evídense, Pakistán. ¿De jóvenes? Ahora seguimos con la independencia de Indochina. Ahora, en cuanto a la independencia, como les indiqué, de Indochina, perdón, Indochina no, la independencia de Indonesia. Ahí me equivoqué, es Indonesia, está equivocando, estaba pensando en otro país. A ver, Indonesia fue uno de los países que presentó una mayor diversidad interna. En este caso recibió influencia religiosa y cultural del Islam, cuya expansión alcanzó al pueblo de Indonesia en los siglos XVIII. Más tarde, fue objeto del colonialismo europeo en dos ocasiones. La primera estuvo bajo el dominio de Portugal en el siglo XVI y luego por los holandeses en el siglo XVII, quienes impusieron sobre estos territorios, que eran archipiélagos, un nuevo dominio colonial que perduró hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón conquistó Asia Oriental y ocupó militarmente Indonesia. La ocupación japonesa sirvió de estímulo para el surgimiento de movimientos nacionalistas que buscaban ¿qué? Buscaban el apoyo de las potencias occidentales para lograr no solo liberarse de la ocupación, sino independizar al país por completo. Objetivo conseguido por los de Indonesia. Después de la derrota de Japón en agosto del año de 1945, y ese dato tú lo sabías en la Segunda Guerra Mundial, adelantándose al posible regreso de los holandeses, Indonesia se organizó como una república independiente y se proclamó como presidente a Ahmed Sukarno, líder del movimiento nacionalista. Entonces, ¿te acuerdas? Ojalá que no te olvides este dato, joven. Entonces, ¿quién va a ser su líder, su presidente en Indonesia? Va a ser Ahmed Sukarno y él va a pertenecer al movimiento nacionalista. Eso lo hicieron con el fin de evitar que otra vez los holandeses ingresen a su país. Jóvenes, a un mes de proclamada la independencia, los holandeses regresaron, dispuestos a restablecer su soberanía colonial en Indonesia. Al fracasar las negociaciones diplomáticas, estalló, jóvenes, como siempre los países potencia, estalló una guerra entre los dos países, en este caso entre los años de 1947 a 1949, cuando la Conferencia Internacional de La Haya reconoció la forma definitiva de la independencia de Indonesia, aún ligada a la antigua Unión Holando-Indonesia, creada con este fin, con el mismo propósito. En agosto de 1950 se promulga una nueva constitución política que dio carácter institucional a Indonesia como una república unitaria, como un sistema parlamentario de gobierno. O sea, quiere decir que en agosto de 1950 por fin Indonesia va a ser libre, que va a tener su primera constitución. Jóvenes, no se vayan a olvidar entonces ese dato. El movimiento anticolonial en África. En África, el término de la Segunda Guerra Mundial, solo Egipto, Liberia y la Unión Sudafricana eran estados independientes. Imagínate, el inmenso continente, solo eran 3 países, en este caso, independientes. En 1964, 2/3 partes del continente ya eran estados libres y soberanos. La emancipación de los pueblos africanos no fue un proceso homogéneo. Gran Bretaña y Francia, conscientes del papel secundario que le correspondía en el nuevo orden internacional, aceptaron las condiciones de la ONU sobre la descolonización,
procurando dejar en pie gobiernos moderados que salvaguarden los intereses políticos y económicos. Esta buena voluntad propició que muchos de los países que habían estado bajo sus respectivos dominios accedieran a la independencia en forma pacífica. No faltaron, sin embargo, experiencias traumáticas. Argelia, considerada parte indivisible de Francia por muchos ciudadanos de la metrópoli, fue el escenario en el año de 1974 a 1961 de una guerra de independencia que causó cerca de 500.000 de muertos. En el Congo, este es otro país, una de las colonias más antiguas de África, la accidentada salida de los belgas dio paso también a una guerra civil que derivó en este caso en la secesión de la región de donde abunda gran cantidad de diamantes, denominada Katanga, con la que activa en este caso la participación con los mercaderes europeos. Los conflictos de la Guerra Fría se entrelazaron con los movimientos de independencia. Mozambique y Angola, colonias portuguesas, lograron su independencia en 1974, luego de sendas guerras de liberación. Jóvenes, entonces en resumen, ¿qué podemos nosotros decir? En la mayoría de los gobiernos independientes hubo una gran voluntad, más teórica que real, de romper con el periodo anterior. Respetaron las viejas fronteras coloniales y reprodujeron mayormente los esquemas sociales políticos heredados de la metrópoli. Las tentaciones autoritarias encarnadas al surgimiento de partidos únicos acabaron con cualquier intento de oposición política. En el plano económico, la absoluta dependencia del primer mundo durante la segunda mitad del siglo XX, el llamado neocolonialismo, ha dado paso a una paulatina marginación del continente africano de los circuitos del capitalismo globalizado del tercer milenio. Entonces aquí vamos a hablar de todos los países de África que fueron en este caso autónomos, que lograron su descolonización, pero al menos hemos hecho hincapié en algunos de los principales países donde se dio quizás algún hecho más importante, ¿no? Como Argelia, como Angola, Mozambique, los jóvenes, incluso, y el Congo también, sin olvidar del Congo. Y se indicó en este caso quiénes eran los países imperialistas que dominaban. Jóvenes, entonces espero que se haya entendido la clase. Vamos ahora a realizar una pequeña práctica de retroalimentación. Actividad. Vamos con nuestra práctica, ¿no? Nuestra autoevaluación, porque tú desde casa, desde tu escritorio o desde el lugar donde me estés observando, escuchando, vas a autoevaluarte. En este caso te he mandado un pequeño cuadro de 3 entradas donde solo tienes que completar la información que has ido escuchando en este caso. Vamos a ver qué tanto has retenido esa información. Pero vamos a hacerlo de manera consciente. Vamos a estar revisando en este caso el libro o regresando a revisar las anteriores diapositivas de manera consciente. Y tú mismo vas a colocarte tu propia nota. Pero como sé que ustedes son tan inteligentes, demasiado inteligentes diría yo, creo que esta práctica les va a ir súper sencilla. Vamos a empezar. Te da la independencia de la India y la independencia de Indonesia. ¿Qué es lo que vas a colocar? La metrópoli. Recuerda que la metrópoli se toma en cuenta como aquel país europeo, aquel país que colonizaba a cada uno de estos países que hago mención, ¿ya? Y los líderes son los que van a encabezar estos movimientos de independencia. Estrategias, bueno, mencioné varias, pero tú crees, en este caso, cuál de esas estrategias políticas funcionó más para poder lograr su independencia. Y algunos principales hechos que tú crees importantes durante esta independencia de estos dos países. ¿Ya, jóvenes? Vamos a iniciar entonces con la India. A ver, piensa, a ver, ¿por quién en este caso va a mantener sometido a la India? ¿Qué país? A ver, muy bien, Gran Bretaña, perfecto. ¿Y quiénes van a liderar este movimiento de independencia? A ver, Gandhi y Nehru, perfecto, ya está bien, vamos bien. ¿Qué estrategias políticas usaron? En este caso Gandhi, la no violencia. Recuerda que Gandhi obtuvo su independencia de su país por medio de la no violencia, o sea, no levantar armas.
¿Cuáles son los principales hechos? Muy bien, India se divide en dos estados independientes. ¿Qué países? Pakistán y la India. Pakistán, que era una gran cantidad de musulmanes, y la India con su religión hinduismo. Luego tenemos la independencia de Indonesia. ¿Con qué países estuvo en este caso sometidos? A ver, vamos a ver. Muy bien, recuerda que primero fue con Portugal y luego por los holandeses. ¿Quién es el líder de esta independencia? Ahmed Sukarno, quien se proclamó presidente de este país para que puedan ser considerados autónomos. Y luego tenemos estrategia. Se organiza una república para evitar que los holandeses otra vez lleguen a ocupar su país. Uno de los principales hechos, perfecto, que en 1950 se promulga su primera constitución. Entonces yo sé que te ha ido muy bien en esta evaluación y sé que tienes un 20 y no me vas a decepcionar en la tarde que nos vamos a conectar con videoconferencia. Te invito a seguir leyendo más con respecto a la descolonización y resuelve tu libro. Gracias.